Buenas tardes, ¿cómo va? Acá Walter Lescano desde el planeta de los monstruos. Esto es El vuelo del tigre, por supuesto saliendo por la bella Radio Cantilo y la Gran Sibila Producciones en vivo por YouTube. Así que estamos empezando una nueva aventura, un nuevo despegue, tratando de entender en qué lugar, en qué parte del universo, en qué parte de la galaxia se unen la música y la literatura, la prosa y los sonidos, las notas y las palabras, los significados y las melodías, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitamos a escritores y escritoras, a músicos y a músiques para que nos digan, nos cuenten, nos enseñen y nos clarifiquen un poco a ver en qué parte puede encontrarse esa zona, esa molécula de unión entre la literatura y la música. Hoy tenemos invitadas increíbles, tenemos 3 autoras que van a hablar de un libro que acaba de salir este año, se llama Al Taco, salió por la editorial Gourmet Musical y tiene que ver con el recorrido de la mujer en el rock en los 50 años, la segunda parte del siglo XX, y qué lugar ocupó la mujer en el rock, pero argentino, en el rock nacional. Así que estamos tratando de ver con ellas, ahora vamos a hablar en un ratito. Y para la segunda parte del programa, la parte en la cual el músico viaja hacia la literatura, nos ayuda a pensar ese vínculo, va a estar Javier Sisti Ripoll, integrante de una banda platense muy querida, muy copada y a esta altura creo que también influyente, que se llama Los 107 Faunos. Pero en esta parte del programa, la primera, donde hacemos ese vuelo de la literatura a la música, vamos a hablar de un escritor increíble, argentino, ya hace bastante tiempo que está viviendo y residiendo en España, se llama Rodrigo Fresán. Un escritor que comienza su recorrido con la publicación, con el libro Historia Argentina, un libro de cuentos, y el último que acaba de salir hace muy poco se llama Melville, donde habla del gran escritor norteamericano Herman Melville, una especie de biografía novelada o algunos aspectos de la biografía de Melville, el autor de Moby Dick. Notita al pie, recomiendo Moby Dick, no se puede uno ir de este planeta sin leer Moby Dick. Cierro notita al pie. ¿Por qué estamos hablando de Rodrigo Fresán en esta parte del programa? Bueno, Rodrigo desde el comienzo fue uno de esos autores, uno de los pocos autores argentinos que mezcla, mete, contamina su literatura de música, ¿no? De algunos autores, de algunos músicos, perdón, de algunos artistas, ya sea Bob Dylan, ya sea Elvis Presley, ya sea los Rolling Stones. Y en ese sentido de los Rolling Stones tenemos que pensar en un cuento ya a esta altura canónico para la literatura argentina que aparece en muchas antologías y se llama El aprendiz de brujo. ¿Por qué es canónico este cuento que está en este primer libro, perdón, Historia Argentina? Se trata de un tipo que quiere ser secuestrado por los ingleses en la Guerra de Malvinas para poder ir a ver a los Rolling Stones. Repito, alguien que quiere ir a la Guerra de Malvinas, ser secuestrado por los ingleses para poder ir a ver a los Rolling Stones en vivo. Esta mirada un poco disidente, el libro sale en el año 91, y esta mirada un poco, digamos, disidente, conflictiva y tensa de esta situación de la Guerra de Malvinas, fue lo que lo puso en un mapa, digamos, de ver cómo se leía a partir de los 90 este conflicto que tuvimos, ¿no? Por eso es tan importante. Y también estamos hablando de muchos años antes de que vengan los Rolling Stones a la Argentina, ¿no? Pero el libro que quiero recomendar, además de ese cuento, El aprendiz de brujo, además de este libro donde está Historia Argentina, es una novela que se llama Esperanto. Su novela de los 90, Esperanto, tiene que ver con lo siguiente: una semana en la vida de una estrella de rock. Recuerdo una frase que está, creo, en el disco Metal Machine Music de Lou Reed, y tiene abajo, en la contratapa del disco, dice: una semana mía es mucho más interesante que un año tuyo. ¿Será así? ¿No será así? La novela lo que aborda es un poco 7 días en la vida de una estrella de rock. ¿De quién sería interesante hacer ahora? Porque este es un libro del año 93, 94, si no recuerdo mal. ¿De quién sería interesante hacer este libro en este momento? ¿De qué artista de rock te imaginás que sería interesante contar una semana?
Tiro dos nombres que a mí me interesaría ver cómo es una semana de ellos. Piti Álvarez, alguien que quisiera saber cómo es una semana en la vida de Piti Álvarez. O Chano, el ex Tambiónica, ¿cómo sería una semana en la vida de Chano? Pero les recomiendo mucho el libro de Rodrigo Fresán, Esperanto, que si bien no recuerdo mal, también fue escrito muy rápidamente, durante una semana en unas vacaciones en Córdoba, según contó el autor. Y en esa semana también transcurre la vida de esta estrella de rock en Argentina. Otros libros de Fresán que recomiendo: Mantra, La velocidad de las cosas y Jardines de Kensington. Jardines de Kensington particularmente también porque aborda un poco los swinging 60s, ¿no? La etapa de el nacimiento floreciente en Inglaterra en los 60 de bandas como los Beatles, bandas como Cream, bandas como The Kings también, ¿no? Que es un poco los hermanos Davis, ¿no? Que está el gran Ray Davis ahí. También está dentro de ese libro Jardines de Kensington. Y hay una pastillita atractiva, un cameo de Roberto Bolaño. Así que también recomendamos estos libros de Fresán. Alguien que en sus libros, en su literatura, también trafica con la música como material contaminante, iluminador, bellísimo. Y Fresán también, lo último, cierro con esto, es un estilista, es un gran constructor de una prosa que te enciende, que te atrae, que te abduce, ¿no? Son libros que uno cuando entra les cuesta mucho salir, ¿no? Y también, además de la música, él es un gran buceador de lo que es la mente de un escritor, ¿no? De una escritora. Cómo funciona esa cabeza tan especial. Así que de acá recomendamos, desde el vuelo del tigre, recomendamos a Rodrigo Fresán, su literatura. Estos libros que fuimos comentando acá se consiguen muy fácilmente. Así que accedan a eso, accedan a literatura para poder entrarle a la música desde otro lugar. Uno de los grandes héroes, además de mío, porque está ahí en el altar, ahí al lado de la foto de San Cayetano, es Bob Dylan, y también es uno de los grandes ídolos de Rodrigo Fresán. Así que con música de Dylan nos vamos a ir en esta primera parte del programa y vamos a hablar ahora mismo con las autoras de Al Taco. Así que seguimos volando, planeando como drones, tratando de encontrar placer en un mundo que está yendo hacia la destrucción en el vuelo del tigre. Bueno, seguimos en el vuelo del tigre, este viaje y aventura maravilloso para ver qué pasa con la música y la literatura. Y vamos a hablar con tres autoras que acaban de sacar, me parece, lo tiro a la mesa de trabajo, vamos a charlarlo, pero uno de los libros del año de música, de ensayos sobre música, se llama Al Taco y tiene que ver con el lugar de la mujer en la segunda parte del siglo XX. 50 años de rock, ¿qué pasa con la mujer en el rock argentino? Y estamos con las tres autoras. El libro, no quiero olvidarme de decirlo, salió por Gourmet Musical. Y estamos con las autoras Carolina Santos, Gabriela Sey y Silvia Archidiácono. ¿Dije bien los nombres, chicas? ¿Estoy en tema o no? Muy bien. Buenas tardes. Perfecto. Bien, bueno. Estás en tema, estás en la pomada. Dale, pomada, qué bien, se nos cayó la edad, me encanta esa palabra. Sí. Y no sé, Carito, ¿no te gustaba cuando decían cómo viene la mano? También eso ya es mucho de antes, pero también me gustaría imponerlo. Sí, claro. Bueno, estamos con tres autoras de Al Taco, gran libro, lo quería decir, uno de los libros del año porque me parece que amplifica, profundiza con una prosa hermosa, un montón de data que estaba dispersa, que estaba dando vuelta y seguramente los lectores y lectoras que ya tienen el libro y los que vendrán van a descubrir muchas cosas, pero quería empezar preguntando, quien quiera arrancar, estamos con las tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál fue la motivación? Y yo me preguntaba, digo, para los que nos gusta leer de música, siempre, ¿por qué nacen los libros? Digo, había un hueco ahí, tenía que ver, pienso, y voy tirando cositas y corríjanme o digan lo que quieran, pero digo, pienso de 2015 para acá, ¿no? Desde el Ni Una Menos, esta saludable avanzada del feminismo que vinimos viviendo hace bastante tiempo.
Pero ¿cuál fue el origen de este libro, no? Porque uno puede pensar muchas motivaciones, pero acá tenemos los corazones y los cuerpos que le dieron origen a eso. Quien lo quiera decir, quien quiera arrancar. Bueno, vos pensás que este libro lo empezamos hace 6 años atrás. Sí. Ya van a ser casi 7. O sea, fue una investigación que nos llevó todos esos años. Y bueno, lógicamente hace 7 años atrás no era lo mismo que hoy, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Y la motivación fue básicamente porque no había nada prácticamente escrito sobre historia del rock hecho por mujeres. Sí podías encontrar por ahí información suelta de las más conocidas, si querés. Estaba un libro de Karim González que se llama Minas de Rock, que eran unas entrevistas a mujeres, pero después en cuanto a libros, no había ni una historia que las recopile, ni tampoco ninguna biografía, ni autobiografía, ni nada. Después fueron apareciendo la autobiografía de María Rosa Llorio, la de Gabriela Parodi, el libro de Romy Sanelato. Pero en ese momento yo estaba investigando sobre rock para una serie que tenía que hacer y necesitaba encontrar algunos datos sobre artistas mujeres, y ahí es donde realmente me di cuenta. Y entonces buscamos todos los libros, todas las historias de rock que había, y bueno, la verdad que por ahí estaban mencionadas los nombres o sus cosas más importantes, pero no tenían la profundidad de desarrollo de estas historias de estas mujeres como para nosotros era necesario. Entonces ahí fuimos a ver a Donoso. Leandro Donoso, editor. Leandro Donoso, directamente a la editorial, y decirle, mira, no hay nada sobre esto. Y entonces él me dijo, ponete a escribir ya. Fue lo único que me dijo prácticamente. Ni me miraba, estaba en la computadora, bueno. Perdón, Carito, ¿fuiste con la idea o tipo, tengo estos 40 páginas, me parece que da para un libro? No, fui con una pila así de libros de historia del rock, donde yo había marcado con rosa cuando aparecía una mujer. Entonces por ahí vos pasabas páginas y no aparecía el rosa. Entonces fui con eso y le mostré eso a Leandro. Le dije, mirá. Y me dijo, ponete a escribir ya. Consejo para quienes quieran publicar. Amenazar editores. Vayan a editoriales y encaren editores y véndanle esa idea. Bien, me encanta. Claro. Amenazás con clavarle el marcador en la yugular, ¿viste? El marcador rosa. Y después iban pasando los años y bueno, iban saliendo todos los libros y Donoso me decía, pero ¿y el de ustedes? Le digo, pará, hay mucho que investigar. Había muchísimo que investigar realmente, porque había muchas historias que realmente no eran, muchos nombres que eran totalmente desconocidos y que nosotros queríamos recuperar. Entonces a lo mejor hasta encontrar a esa mujer para poder entrevistarla, por ahí tardábamos 8 meses porque nadie sabía dónde estaba, porque hay muchas que se retiraron, digamos. Hay otras que no llegamos a entrevistarlas porque se murieron antes. Claro. Y eso es lo que más nos daba la idea de que era urgente escribirlo, porque después esas historias se van con esa persona, y entonces, bueno, por eso nos llevó unos cuantos años, pero no se puede hacer más lento, decía René Laván, nosotros decimos no se podía hacer más rápido. Bueno, me encanta esto una cosa, Walter, perdón, que quiero acotar algo a lo que cuenta Carito, porque a todos les sorprende, como si tuviera que sorprenderte, que un libro de investigación sea tan minucioso. Uh-huh. Para nosotros es la forma en que había que respetar a todas las artistas que logramos contactar y que logramos contar. Sí. Porque si no estábamos cayendo casi en una metodología que justamente es de donde partimos, que es simplemente nombrarlas. O sea, había todo un trabajo de respeto y de amorosidad y también de compromiso, porque también para muchas mujeres se encontraron con nuestra propuesta y algunas no querían hablar, otras les parecía que iba a ser un libro medio bélico, bla, bla, bla. Entonces también era un compromiso de que
sabíamos que cuando ellas lo leyeran iban a estar felices, y de hecho hablamos, fíjate que le damos como muchísimo espacio a ignotas como a conocidas. Obviamente que 40 años de material publicado y 40 años de entrevistas a Fabi Cantilo no lo podés empardar con Karina Alfie, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, con Karina tomo este caso porque, digamos, tanto Silvia como yo la utilizamos su relato en distintas partes del libro, hablamos meses, claro, Cari. Claro, meses. sí. Que es probablemente la mejor guitarrista de metal en la Argentina por lejos. De hecho, ahora es la guitarrista de Iorio hace bastante, pero ella es un ser superdotado y muy respetada, y la verdad es que es una de las más invisibilizadas de Karina Alfie, la conocen los metaleros y pará de contar. Y a nosotras nos pareció que... Y también lo que nos pasó fue que, por ejemplo, charlábamos con Cari o charlábamos con, no sé, con cualquiera otra, y ellas mismas nos iban diciendo, no, mira, yo tocaba, pero también estaba esta banda, que yo empecé y ya estaba esta banda. ¿Cómo? Sí, ya estaba tal. Entonces se hacía una red muy inmensa que se iba abriendo, y el deadline no llegaba nunca, porque yo le decía, paren que tengo una, paren que encontré unas raperas, o sea, era, se cierra, no, y te aparecía otra, y no podés dejarlas afuera, porque te volvés loca, y quedaron afuera, obviamente que quedaron afuera. Sí. De hecho, el comienzo del libro, el comienzo del libro también lo tuvimos que cambiar varias veces, porque lo que nosotras pensábamos que era las primeras mujeres que habían grabado rock, resulta que en el medio nos aparecía un disco que estaba perdido, que alguien lo había encontrado y donde había una voz de una mujer. Estoy hablando años 50. Total. Entonces, bueno, ahí había otro comienzo, digamos, ¿no? Hubo también... Sí. Perdón, ¿no? No, lo que quiera. Siempre teníamos excusas para prolongar la tarea, pero también hubo algo que, además de los tiempos naturales y además ajenos a uno, de una investigación, porque hay una parte que uno hace, pero hay otra que se hace esperar, y que hay tiempos que nos exceden, ¿no? Hasta encontrar a alguien, esto que te decía Caro. También hay otra parte que sí, esto que hablábamos, creo que lo hablábamos fuera de la entrevista, esta forma de escribir que vos decías, no parecen tres personas, hay como un mismo criterio. Sí tuvimos que ponernos de acuerdo en algunos aspectos y también en pensar cómo queríamos contar esta historia, además de entrevistar, cómo queríamos contarla. No queríamos ser, digamos, enciclopedistas, y lo más importante, lo que buscamos en todo momento también, fue reconstruir no solamente la genealogía, sino la épica. Claro. Porque hay mucha épica en torno al papel de los hombres en el rock. Sin embargo, no ves y no hay épica en el tratamiento hacia a la obra de las mujeres en el rock. Y hay muchísima épica. Sin embargo, cuando se aborda muchas veces la obra de una mujer, es cuántos discos sacó, en qué año, cuáles temas son de ella, dónde, como muy frío, te diría, como muy académico. Y este libro lo que tiene, la verdad, es que buscamos que no quede nada afuera, pero que no haya un discurso donde predomine quizá el dato, o donde predomine el marco, porque fíjate que tiene marco teórico, tiene datos discográficos al detalle, porque también nos parecía muy importante que figure bien en detalle todo lo que era dato discográfico, pero además esa parte, ¿no? La épica. Y hay esto sí fue generado, yo te diría, adrede, y tratamos de cuidarlo, no sé si lo logramos, vos nos dirás, pero tratamos de buscar un equilibrio entre todas esas cosas, el marco teórico, el dato discográfico y también la épica, que no fuera únicamente un anecdotario, que no fuera únicamente un libro donde una enciclopedia donde uno va a buscar un dato, a ver cuántos discos sacó, que estuviera también el espíritu de ellas. Y después una parte que también llevó bastante, aunque claro, debo decir que lo hizo más rápido de lo que
yo hubiera imaginado. Todo un trabajo de edición de toda la parte de investigación que fue con tijerita y boligoma. Carolina hizo algo muy genial. Esto fue su cabeza, ¿no? El poder colocar todas esas historias en un orden cronológico que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Entonces, vos vas encontrándote a las mujeres en el camino, entran y salen de escena, no son compartimentos estancos, porque en realidad toda la historia que las enmarca no lo fue. Entonces, mucho del contexto las explica y podemos entenderlas y verlas como lo que fueron, el emergente de, digamos, un marco cultural que las contenía y no como un invento o como un agregado, ¿no? Sino como lo que fueron, producto de su entorno. Qué hermoso, estamos hablando con las autoras, casi una banda de rock, escribiendo un libro sobre artistas de rock en el rock argentino, así que me encanta. Chicas, Carito, Silvia, Gaby, hacemos un pequeño corte y seguimos charlando ahora sí en extenso. Esto fue como el aperitivo, el primer plato de este viaje que vamos a hacer con ustedes. Estamos con las autoras de Altaco, estamos haciendo este viaje de la literatura a la música en esta primer parte de una aventura llamada El vuelo del tigre. Bueno, en el hermoso viaje de la literatura hacia la música estamos con Altaco, el rock hecho por mujeres de un periodo súper interesante que es del año 54, 1954, 1999. Estamos con las tres autoras de esa maravilla y recién nos estaban contando Gaby, Carito y Silvia acerca de este proceso de laburo que tuvieron, de toda esta cuestión de conformar un magma atractivo, de poner también en relevancia la data, las voces quizás silenciadas, las voces desconocidas. Y recomiendo muchísimo también prestarle atención a la prosa, de cómo con 6 manos conseguir un único tono muy atractivo de leer, muy llevadero, muy seductor. Pero quería también ir, a ver, tiro ahí la pelota a Gaby, por ejemplo. Quiero que hablemos todas, pero vamos a ir peloteando un poquito. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, Gaby, tus descubrimientos a la hora de escribir? Porque los ensayistas también van como encontrando en ese viaje de investigación, de recuerdo, de entrevista, del uso de la memoria y de la data, algunos descubrimientos. Porque claro, digo, la mujer en el rock tiene como esos pilares y a veces uno empieza como a escarbar y dice, no hay tanto en los medios, hay como que buscar mucho. Vos que fuiste autora, si bien el viaje lo empezó Carito y después se sumó Silvi y vos, ¿cuáles fueron tus descubrimientos, tus revelaciones, ¿cómo fue que me perdí esto? Bueno, mira, en realidad lo mío es medio tramposo porque yo elegí la década del 90, que yo tuve una vida muy de público rockero, así que había algunos descubrimientos del under que para mí eran familiares, entonces tenía como una memoria emotiva, si querés llamarlo, de muchas mujeres que yo había visto y que conocía y que empecé por esas y empecé a descubrir un montón de otras que no había visto, un montón de otras que habían estado en los mismos lugares a los que yo iba, por ejemplo el Centro Cultural Recoleta o El Dorado o el Rojas, y que yo no sabía y las descubrí. Y yo te voy a decir que voy a hablar a nivel global, porque si no dejo muchas afuera y es muy injusto, pero a nivel global lo que más me emocionó fue primero poder hablar con ellas, porque existen, son de carne y hueso, sí. Muchas de ellas fueron con la música, o sea, no son un mito. Entonces cuando yo hablaba con ellas en las entrevistas, yo me emocionaba mucho y ellas también. Claro. Y ellas empezaron a recordar cosas que las tenían como muteadas, y la reconstrucción que hicimos juntas a partir de esto que vos conocés mejor que nadie, que es ese par pregunta-respuesta que se transforma en un diálogo. También me pasó muchas que nos acordábamos de mujeres, o me decían, no, yo toqué con esta o yo toqué con la otra, o estábamos en el... Y no te olvides que a mí, por ejemplo, en los 90 me toca toda la época de los compilados, Walter. Claro. O sea, sí. Muchas
chicas me contaban, yo estuve con mi banda en el compilado tal, y yo me acuerdo perfectamente lo que era para las bandas del under, la felicidad que era, aunque sea aparecer en un compilado con 12 bandas. Entonces hay toda una reconstrucción que habla de una época, ¿no? Total. A mí, por ejemplo, voy a tirar algunos nombres, ¿no? Pero vuelvo a decir, es medio injusto, pero por ejemplo, reconstruir toda la época con Flopa, Lestani, desde que arranca ella y me cuenta cómo tocaban en Flores, se iban corriendo porque no llegaban con la guita y cómo Erika García le deja un mensaje y la hermana escribe un mensaje. Todo el tema, hay un grupo increíble que se llaman Las Ex, que su debut oficial fue en la calle el 10 de diciembre de 1983, o sea, llegada la democracia, hablar con ella, con Chuchi Posner, con Ana Venegas, todas mujeres que le pusieron el cuerpo a esta historia. Digamos, los descubrimientos fueron muchos, pero el descubrimiento global fue poder realmente rearmar toda una época a partir de sus propios relatos. Y después también otra cosa que me emocionó mucho también es como poder hablar con gente que estaba en los costados, pero que también fueron protagonistas de ese armado significado, como por ejemplo, no sé si, o sea, nosotros, por ejemplo, le pusimos el foco a la historia de esa foto maravillosa del disco Mujer contra Mujer, que implicó mucho más que la tapa de un disco y que tuvo una relevancia que después, digamos, atravesó fronteras porque se convirtió en un ícono de la lucha por los derechos de las personas en ese momento homosexuales. No existía el LGTB, o sea... Total. Hay todo una cuestión que, si bien había historias conocidas, descubrimos nuevas historias y otras historias que ni siquiera estaban contadas. Pude hablar con las protagonistas y para mí todo eso fue, como investigadora, todo enriquecedor desde los cuatro costados. Como periodista, una maravilla poder charlarlo con las protagonistas y poder volcarlo en un libro. Digo, ojalá se pueda hayamos podido transmitir todo eso en Altaco. Sí, pudieron, o por lo menos como lector a mí me llegó y me atravesó mucho. Y también algo que quiero decir son de esos libros que se disfruta la lectura, se disfruta la data, pero es interesante poder ir chequeando en internet los discos, las voces, los cuerpos y toda esa belleza que traen artistas que uno va descubriendo. Lo tiro como para también, son esos libros multimedia. Silvi, te hago una consulta a vos. ¿Cómo fuiste viendo este laburo en relación al lenguaje? Porque también, cuando uno piensa en el lugar de la mujer, digo, yo como fan de Rosario Blefari y de un montón de chicas que escriben, uno dice, loco, esto no lo encontrás en un varón. O sea, hay algo ahí de su universo que uno toma, que uno agradece y que uno entiende y escucha y ve, que aporta mucho lo femenino, ¿no? Y lo femenino digo en un término amplio, sin entrar en etiquetas tipo Zelda, sino como en un universo que no te lo aporta nadie más. ¿Qué fuiste viendo en esta investigación en relación a, digamos, a las letras, las composiciones, el aporte, digamos, a generar un imaginario literario lingüístico, ¿no? Porque hay mucho de eso en el libro también. Sí, lo que pasa que es, pienso, te escuchaba vos recién, ¿no? Lo que decías, el universo femenino y el discurso y las palabras. Pasa que para mí ese es mi universo. Sí, entonces, sí, por eso tiraba la pregunta, sí. Entonces, en realidad, yo lo que siento es que no tuve que salir a buscar un discurso, sino que me encontré en un lugar en donde hablábamos el mismo idioma. Qué lindo, qué lindo. Con todas. Y sí hay cosas en común, ¿no? El tema de la emoción es algo en común. No, pero además, perdón, sí. Porque bueno, de última la emoción es como, pero sí las temáticas que incluyen las mujeres del rock, que no estaban en el rock, por ejemplo, lo que hacen las viudas. Ah, bueno, eso sí. Vos te referís a las letras. Está, bueno, después, si no, en realidad tenés en todos, porque abordamos distintos géneros, y tenés, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, por darte un ejemplo, un disco conceptual que habla de la legalización del aborto en el 97.
Ya aclaremos que hacía 10 años que existían agrupaciones de mujeres que estaban trabajando en favor de la despenalización en la Argentina. Sí, pero sí. en el universo del punk, por ejemplo, era una temática que no estaba abordada. Pero eso lo tenés, sí, yo te diría que desde los comienzos. Caro nombraba a las viudas, sí, por supuesto, para la mujer como recepción, y ahí hablamos de nosotras como público, y de las lectoras y los lectores y los lectores como público. También van a encontrar que ahí hay un cambio en el discurso y entran en las letras un montón de aspectos que tienen que ver con el universo femenino, que quizás hasta ese momento no estaban abordados. Lo hablamos en el libro cuando decimos que nosotras crecimos con Sui Generis y cantábamos Aprendí a ser formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes. Cantábamos eso y en realidad nunca nos cortábamos el pelo una vez por mes. Sin embargo, nos apropiábamos de eso, Sí. y lo tomábamos como algo válido. También después sucedió que alguien nos decía, moraleja de Pilates si querés gozar del sol. Y ahí sí entró todo ese universo que es netamente, si querés, femenino. Pero me parece que también en todo el discurso del libro tratamos de tener cuidado con algunas cuestiones, como por ejemplo la generalización en masculino. Tratamos de cuidar eso. Si bien no utilizamos esto, no hicimos uso del lenguaje inclusivo, que a las tres nos gusta, y nos parece que es necesario que exista realmente, Sí. porque viene a denunciar algo. Quizá no lo sentíamos como propio, pero sí entendimos que la generalización del masculino no iba, y tenemos un idioma tan rico, que te das cuenta de que no hace falta. Claro. Hay otros recursos y hay otros mecanismos. Entonces en eso sí nos cuestionamos, ¿no?, nuestro propio lenguaje y uso del lenguaje en la redacción. Eso también apareció. Además de poner el acento en los distintos momentos en los que se abordan temáticas de la mujer, en las distintas épocas, porque pasa todo el tiempo, Sí. desde muy temprano. Además de eso, también en nuestro propio discurso a la hora de redactar lo pusimos, lo tuvimos muy en consideración, digamos. Sí, qué lindo esto contás, Silvi. Carito, te hago una pregunta que vos empezaste este proyecto. Pensaba en cómo fue evolucionando a medida que sumaste a tus amigas al proyecto y que seguramente fueron sumando y aportando su perspectiva, ¿no? Como toda banda de rock que va sumando su personalidad. ¿Cómo sentiste la evolución del libro? Digo, de tener un proyecto personal a hacer un proyecto colectivo. ¿Qué cosas considerás que eso fue aportando para la mejora de este proyecto? Nunca lo pensé como un proyecto individual. Siempre me pareció que esto no era para que lo escriba una sola persona, y además también me parecía importante recopilar la máxima cantidad de voces posibles, no solo de mis compañeras escribiendo, sino también de testimonios, no solo de las artistas, sino de las mujeres como público, porque eso también es muy importante, el tema de la recepción, que bueno, vos lo pones en narración en tu libro Rubí, ¿no? Que contás la historia de los babasónicos, pero desde el lugar de la recepción, del personaje, de quien recibe eso. En el caso de lo que tiene que ver con la historia social de las mujeres, no solamente estuvieron invisibilizadas las artistas, sino también estuvieron invisibilizadas los públicos femeninos. Entonces, aquello que para los públicos femeninos fueron muy importantes, casi diríamos hitos, en los libros de historia oficiales, digamos, del rock, no están señalados como hitos porque no están escritos por mujeres y porque no hay esa búsqueda de la memoria colectiva femenina, de qué significó cada artista para ellas. Claro. Entonces pronto vos te encontrás con artículos donde hablan del Club del Clan y dicen, bueno, ¿quién se acuerda de Johnny Land? Y resulta que es escrito por un varón ese artículo. Y resulta que no, ¿cómo? Nuestras abuelas se acuerdan de Johnny Land, nuestras madres se acuerdan de Johnny Land, por ejemplo. El primer Luna Park de las viudas
o las viudas en sí, están contados como en cualquier libro como una cuestión más. Sin embargo, fue un hito que un grupo formado todo por mujeres llegue a un Luna Park. Para los públicos femeninos fue muy, muy fundacional eso, por ejemplo, porque vos podías ver que la mujer podía perfectamente estar arriba del escenario, que no tenía que ocupar solamente un rol de groupie o de fan. Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con... Por ejemplo, no es una... para las mujeres y para las diversidades. Entonces, lo que permite la perspectiva de género cuando uno aborda cualquier cuestión es construir hitos también, o sea, señalar hitos. Es poner toda la historia, como contarla de nuevo en un punto. Y eso tiene que ver con la recepción. De hecho, además, el feminismo tiene también esa característica que nuestras experiencias personales cuentan, son parte de la historia porque justamente estamos hablando de mujeres. Entonces, de hecho, por ejemplo, el libro tuvo muchas, supervisiones de Mercedes Lisca, que es etnomusicóloga, de Flor López, que es antropóloga feminista. Y entonces, por ejemplo, Flor López, sus anotaciones al lado de lo que íbamos contando era, además de decir, no, este dato sí, este dato no, porque viste que hay mucho de historia social de la mujer, entonces tenía que ser muy revisado. Además de chequear esos datos y todo, ella por ahí comentaba, bueno, yo con esta canción chapé por primera vez, yo estuve en ese show. Y esa forma, claro, y esa forma nos resultaba también muy interesante porque es una historia colectiva, es la mujer como sujeto colectivo, esta historia, no son individualidades. Estamos contando una historia de conquista de espacios, que en este caso es en el ámbito del rock, pero en realidad todos estos años fueron una historia de conquista de espacios en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Y además el público aparece, ellas aparecen como músicas y también como público. Claro. Y hablan de la influencia de otras músicas y lo que les pasó a ellas cuando las vieron arriba del escenario. Eso pasa, por ejemplo, con algunas pioneras del punk que hablan de lo que les pasó cuando vieron a Celeste Carballo y La Generación, que fue ese momento de Celeste, que sí, siempre fiel a su estilo, hago lo que quiero, que tenía una fórmula de éxito y salió y dijo, ahora quiero hacer punk. Y se fue a hacer punk. Y llenó un teatro y ahí estaban en el público algunas pioneras que después que estuvieron antes y siguen después apareciendo en el libro, ahí hablando como público. Y es re interesante ver lo que les pasaba a ellas cuando se encontraban con un referente sobre el escenario. Eso también hace que nos cuestionemos el lucro cesante de la invisibilización. Eso no tenemos manera de cuantificarlo, pero creo que en esos testimonios uno puede por lo menos empezar a vislumbrar en términos más bien generales lo que significa, qué pérdida significa para nosotros y para nuestra cultura la invisibilización de ciertos referentes, ¿no? Sí, sí. Tremendo lo que están contando. Me encanta porque también me pone en perspectiva que es un libro que habla de una rebeldía que fue, digamos, como decía Gilles Hot Giron, la revolución no será televisada y parece que acá estamos cumpliendo, digamos, el hecho de poner sobre el tapete un montón de rebeldías que no fueron teniendo el lugar que se merecían. Gaby, en ese sentido y en este aspecto que estamos charlando, comentando, tirando cosas sobre la mesa de trabajo, me imagino que pensando en historias silenciadas, rebeliones que no fueron tomadas en cuenta y encima el problema de hablar de música, que siempre es un problema hablar de música, ¿cómo fuiste viendo el laburo ese, digamos, del laburo artesanal del periodista? Sos periodista, pero también sos fan de la música, digo, la curtiste, sos del palo. ¿Cómo es hablar de música, sobre todo en un territorio silenciado
generaciones silenciadas, artistas. Y te hablo de cuando uno está solo con el Word, peleando. ¿Cómo fue ese trabajo? Es muy interesante lo que señalás, porque una de los primeros fantasmas que me atravesaron a mí fue pensar que al no ser crítica de rock y al no escribir sobre rock, sino que hice una carrera como mucho más amplia, me enfrentaba a no saber si era correcta la forma en la que yo estaba expresando una descripción de una música o de una escena. Fue un gran desafío. Debo reconocer que yo de las tres estaba como muy preocupada por la crítica de colegas que sí se dedicaron a eso ante lo que íbamos a proponer nosotras. Pero a la vez también para mí fue como una maravilla ir menguando el tema de los autocuestionamientos y dejar que fluya y construir una historia que sea lo más honesta posible. Entonces me parece que los modismos y los tecnicismos que tienen que ver con la crítica de rock y demás no tenían ni siquiera importancia. Pero eso fue toda una evolución mía, un trabajo mío, que lo hablaba con las chicas, y para mí fue un camino muy maravilloso atravesarlo. Creo que no dejo de sorprenderme lo que pude escribir gracias al relato de las mujeres. O sea, poder hacer una nueva forma de contar una parte de nuestra historia del rock argentino con otra forma también de percepción de eso, me parece que eso a mí por lo menos me sorprendió y creo que también es lo que le sorprende al lector, ¿no? Claro. También es cierto que en estos 6 años que nosotros también hubo mucho trabajo desde la musicología feminista, que eso nos dio muchas herramientas también para abordar esta historia, ¿no? Sí. Ese, digamos, es como el marco académico que más... Porque es verdad, a lo mejor no es desde el periodismo de rock tradicional quizás que nosotros escribimos, sino más tomando desde la musicología feminista, que hizo muchísimos aportes, que es la que viene a decir, bueno, a ver, recuperemos esos... ¿Qué pasa con la mujer en toda la historia de la música? Porque no es solamente, obviamente, no es en el rock el problema de las omisiones, es en toda la historia, pero además en la historia de la música, desde la música clásica, pasando por todos los estilos, hay un montón de mecanismos de invisibilización. Vos tenés, por ejemplo, épocas históricas donde las mujeres no podían ser parte de una orquesta de varones, o donde, por ejemplo, había instrumentos que se desaconsejaban a las mujeres porque atentaba contra la belleza, que es lo que se supone que era el mandato femenino. Por ejemplo, en los instrumentos de viento, porque se deformaba la cara. O por ejemplo, los de percusión, porque porque decían que la mujer no tenía la fuerza para tocar una batería. Sí, porque estaba bien una mujer en una actitud de fuerza. Entonces, todos los estereotipos de la masculinidad, de la feminidad, todo eso tuvo mucho que ver en la historia de la música, ¿no? Y de hecho, vos fíjate que si volvemos al rock, vos tenés, si lo mirás históricamente, de alguna manera primero van a aparecer las cantantes, después van a aparecer las cantautoras y las instrumentistas después van a aparecer. Pero aparecen después porque los instrumentos tenían que ver con un manejo de la técnica que pertenecía al universo masculino. Entonces, por eso no era tan común ver instrumentistas al comienzo. Llevó tiempo que pudieran ocupar esos lugares. Incluso cuando los ocupaban, a veces se los hacían. Una vez que uno lo ocupa, por ejemplo, lo cuenta siempre Andrea Álvarez, la cantidad de chicas que le dicen, ella es una realmente de las primeras, ¿no? Ella ya en fines de los 70 ella estaba tocando, y ella dice que hay muchas chicas que siempre le dicen, no, yo empecé a tocar la batería porque te vi a vos sentada en la batería. Claro. Entonces, esos modelos sociales, si no aparecen, bueno,
hacen demorar que finalmente esos espacios se ocupen por mujeres. Ahora, hoy, todo esto parece nada, porque ya no está esa problemática, pero bueno, sí estuvo a lo largo de toda la historia de la música, ¿no? Sí. Yo recién la escuchaba a Caro y me acordaba del caso de Karen Carpenter, de los hermanos Carpenter. Ella empieza como baterista y es excelente. Hay videos de ella cuando empieza a tocar que es realmente espectacular. Y ¿qué pasa? La sacan de la batería y la ponen al frente con un micrófono, que era algo que ella no quería. Ese es un caso muy interesante para ver lo que pasa a veces, ¿no? Esta insistencia con mostrar a la mujer a veces como un adorno, como un atractivo. ¿Y qué le pasó? Le generó problemas de alimentación, trastornos de alimentación, que la llevaron a la muerte finalmente, porque ella fue bulímica y anoréxica cuando la sacan de la batería y la ponen adelante con un micrófono y se siente completamente expuesta. Una lástima porque, claro, la idea era, no va a poder cantar y tocar la batería. Podés encontrarla en YouTube cantando y tocando la batería, no hacía falta sacarla de ahí. Fue una lástima que la sacaran de ahí. Pero bueno, incluso en los espacios conquistados, todas las conquistas hay que seguir defendiéndolas, ¿no? Y no perder eso que se conquistó, porque es fácil volver atrás, aunque parezca mentira. Che, me encantó eso último, Silvi. Las conquistas hay que seguir sosteniéndolas, me encantó. Estamos cerrando esta entrevista con las autoras del Taco, uno de los libros de música, de ensayo, de placer y de goce total de este año. Salió por Gourmet Musical. Chicas, las quiero poner en una situación incómoda, pero así es la vida real. Y es la siguiente. Elijan un nombre tirando, que esté en el libro o que lo hayan descubierto ahora, pero un nombre de una artista no canónica, no hegemónica, no tan visible, que diga, che, escuchate esto, hace que tu vida sea mejor, pon esto en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, donde sea, pero un nombre de una mujer artista que realmente merezcamos nombrarla, que sea más, que esté en otro lugar. A ver, si usted... A ver, sí. Diana Nylon seguro. Me encanta. Diana Nylon, anotemos. Diana Nylon la tiró Carito. ¿Querés sumar a alguien más o seguimos? Yo sumaría, pero hay que ver qué es conocido para quién. Para mí es recontra conocida y es como un pilar fundamental de la historia del rock, pero a lo mejor para otros no, que es Pat Pietrafesa. Todo lo que ella hizo desde los 80 hasta hoy, escuchar todo y revisar todo, porque ella es un pilar fundamental de la historia del rock, no hecho por mujeres, de la historia del rock hecho por mujeres, de la historia del rock, desde el punk hasta lo que hace hoy. Así que esos son mis dos nombres. Coincido. Escuchen, por favor, está en Spotify, Aborto Ilegal, Asesina Mi Libertad, ese split entre She-Devils y Boom Boom Kid. Nuestra primera ESI, deberíamos decir nuestra primera ESI a la gente que estamos cerca de morir. Yo, por ejemplo, mi primera ESI. Gaby, querida. Sí, perdón. Walter. Sí, Silvi. Esto te quería decir, no solamente escucharlo, es interesante entrar en páginas donde está la imagen del disco, porque adentro tenían lo que se hacía, digamos, la viralización a la vieja usanza sería, ¿no? Total. La viralización de los 90, que era con engrudo, pegatina, volantes, y ahí tenían información sobre el aborto y estadísticas sobre el aborto en el mundo, que no existían, no eran de fácil, o sea, la información no era de fácil acceso en ese momento, y me parece que el aporte que tuvo en ese sentido ese disco fue enorme. No solamente eso, sino que además, a la par, yendo en contra de lo que en ese momento fue un problema, porque fue el indulto para los genocidas. No sé si te acordás, la frase era... Si a ellos, si sus madres los hubieran abortado, a Videla y a otros, de Videla y de otros nos hubiéramos librado. Perdón, Silvi, tírame el nombre, dale, a ver, ya que estamos. Tírame tu nombre, de un artista. Lo que pasa que el artista que te... Ay. Estamos cerrando, por favor. Un nombre. Mira, te diría Mónica Rodríguez como una cantante de heavy metal, es muy buena. Mónica Rodríguez, anotemos. Mónica Rodríguez, te diría, bueno, es muy conocida, pero para volver a escuchar a María Gabriela Pumer como solista. Este es un mensaje para los que todavía piensan y la recuerdan como la guitarrista de Charly García. Okay.
porque la guitarrista Charly García era el 1% de lo que era María Gabriela. Silvi, me está quedando un minuto. Gaby, tu nombre, te agradezco. Carito, Silvi, mil gracias. Gaby, contame tu nombre. Flo Palestani. Flo Palestani, listo, hermoso. Sí. Bueno, recuerden, Al Taco por Gourmet Musical en todas las librerías del país. Muchísimas gracias, chicas. Súper... ahí estamos. Se nos fue, así que se nos fue. Bien. Bueno, seguimos, dale. Seguimos con el vuelo del tigre. Seguimos en el vuelo del tigre y ahora estamos en la segunda parte del programa. Acabamos de hablar con las chicas autoras de Al Taco, un libro necesario, urgente, importante, pero a la vez creemos que va a quedar en la literatura rockera. Pero estamos en esta segunda parte, decíamos, y vamos a hacer el viaje inverso, que es de la música a la literatura. Por eso vamos a empezar esta segunda parte recomendando algunos libros escritos por músicos, en este caso por una música. Estamos hablando de Kim Gordon, bajista de Sonic Youth, o por lo menos ex bajista de la banda, pero ahora tiene su proyecto solista. Y tenemos un libro increíble, bellísimo, que son unas memorias de ella, se llama La chica del grupo, a ver si lo puedo mostrar bien. Se llama La chica del grupo, salió por la editorial Contra, y el comienzo de este libro es muy atractivo, porque tiene lugar en Argentina, en la última gira de Sonic Youth, que culmina en nuestro país, y es en este lugar donde se separa la pareja de Sonic Youth y el cantante, y ahí es donde termina una parte de la historia del rock, o por lo menos los que creíamos en el amor, cuando vimos que se separaba mamá y papá de Sonic Youth, dijimos, el amor no es para nosotros. Evidentemente es algo que no funciona, el amor no existe. Pero ese es el comienzo de la historia, ¿no? Porque va de ahí hacia su infancia, su adolescencia, su relación con el arte, su relación con la música, y lo cuenta de una forma muy, muy hermosa. Si yo tuviese que hacer un top 3 entre artistas de rock que tienen grandes libros que cuentan su vida, el primero sería Éramos unos niños, de Patti Smith, y el segundo definitivamente sería La chica del grupo, de Kim Gordon. Tiene una prosa muy linda, muy hermosa, muy bella, y que te lleva muy bien a contar y a descubrir partes de su vida. Y también es algo muy difícil porque Kim Gordon no solamente se relaciona con la música, con ser instrumentista, con el universo, con el territorio y el negocio musical, sino también con el arte, y con el arte de vanguardia. Entonces, todos esos aspectos que ella va explorando, va transitando, va viviendo, lo cuenta de una forma muy, muy atractiva. Recuerden, un libro escrito por una música muy bueno, se llama La chica de la banda. Pero quería también traer acá, en esta parte del programa, otro libro, porque además de hacer el vuelo del tigre, también me ocupo de otras cosas, como por ejemplo recorrer librerías de saldo y de viejo. Gran parte de mi biblioteca, humilde biblioteca, está subvencionada por las librerías de saldo y de viejos que existen en el mundo. Y quería recomendar este libro que acabo de encontrar esta semana y que me tiene fascinado, que se llama Con Billie Holiday, una biografía coral de Julia Blackburn, que lo editó Libros de Cultrum. Y tiene una historia muy atractiva, que es la siguiente. Resulta que había una autora que se llama, ya te digo cómo se llama, Quell, que lo que tenía como proyecto de vida era poder hacer una biografía de Billie Holiday. Durante varios años, cerca de 7 años, ella junta en los 70 ciertas declaraciones, entrevistas, archivo, un montón de material. Unos años después consigue editorial, la editorial, el libro que ella le presenta no le gusta, así que le rescinde el contrato, el libro no sale, y al poco tiempo, no sabemos si es por esto o no, la autora se suicida. Todo ese material quedó archivado, se vende a un fanático de Billie Holiday, y muchos años después Julia Blackburn, la autora de este libro, encuentra ese material y a partir de eso hace este libro. Es decir, siguiendo todo aquello que dejó la autora,
anterior de la biografía, ese proyecto inconcluso, ese proyecto trunco, ella lo convierte en este libro. Entonces es seguir el rastro de la primera biógrafa que hizo ese libro, que no pudo ser y que ahora se concreta con este libro, ¿no? Que se llama Con Billie Holiday, una biografía coral. No solamente me tiene emocionado eso, sino también que hay muchas declaraciones sobre la vida de Billie Holiday por la gente que la rodeó, y hay muchos, y esto me quiero detener un segundo, y hay muchas declaraciones contradictorias acerca de cómo fue la vida de ella. Y eso también lo hace rico al libro, porque una vida o las máscaras que tenemos en nuestra vida no siempre van a coincidir con las personas que nos cruzamos. Así que aquellos libros que presenten cierta contradicción, cierta tensión, cierta disidencia acerca de cómo es un artista, me parece que lo hacen muchísimo mejor y no presentan una figura totalmente careta. Billie Holiday, una de las almas más torturadas en la historia del jazz en Norteamérica, se retrata muy bien en este libro que se llama Con Billie Holiday, una biografía coral. Estos son los dos libros que quería recomendar en la segunda parte del programa, ¿no? La chica del grupo, escrito por Kim Gordon, grande, diosa total, absoluta. Y después también una biografía coral, un proyecto trunco que después con el tiempo se convierte en ese libro, en esa biografía coral sobre Billie Holiday. Lean libros sobre música, lean libros escritos por músiques que la van a pasar muy bien. Seguimos en el vuelo del tigre con el invitado musical especialísimo, como siempre en nuestra casa. Bueno, en nuestro intento de hacer la vida un poco más tolerable, estamos trayendo desde el vuelo del tigre música hermosa, música bella, que nos copa y que ojalá también puedan disfrutar del otro lado. Gente hermosa de este mundo horrendo. Estamos con uno de mis héroes, Javier Sisti Ripoll, alias El Gato, de una banda tremenda, 107 Faunos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Todo bien, qué honor. Vos sos un héroe para mí. Por favor, un honor todo nuestro, acá de Cantilo y Sibila Producciones. Bueno, en principio, me gustaría empezar... sos lector, digo, porque en este viaje que hacemos de la segunda parte del programa es ir de la música a la literatura, y la verdad es que ahora nos vamos a meter con las canciones de los Faunos, canciones tuyas, también vamos a hablar de tu proyecto solista, también si tienes ganas de alguna de tus pinturas, pero antes quería empezar con la parte literaria y tu parte lectora, porque a mí la verdad que a veces leo canciones de los Faunos y digo, esto es poesía, loco, pero... ¿Cómo sos como lector ahora? ¿Cómo eras antes? ¿Qué onda tu relación con la lectura en general? Soy lector, obviamente. Si querés ser letrista de canciones, que es algo bastante complicado. Sí. No es poesía exactamente, pero o sea, es poético, es un acto poético, pero no necesariamente sigue las mismas reglas que la poesía, que tiene otras reglas, que es apretar enter. No, nada, en serio. Soy lector, sí. Necesito cosas para inspirarme, y desde que decidí tomar este camino, decidí que cuanto más me nutriera de diferentes ramas del arte, mejor y más fácil sería. Entonces... ¿Tuviste tus fascinaciones tempranas que después se fueron sosteniendo? Hablo desde libros hasta autores, ¿no? Autores o autoras. ¿Hubo ahí algunos nombres que por ahí te fueron acompañando mucho tiempo? ¿Qué nombres te vienen a la cabeza ahora cuando pensás en combustible emocional, intelectual o educación sentimental? En la cabeza no me viene nada, pero si me pienso en mi juventud, creo que el primer libro que me... Bueno, hubo ahí un romance así con la literatura latinoamericana, cuando leí el Relato de un náufrago, qué sé yo, como un libro que leía, que empecé a leer mucho. Sí. Después, un poquito más grande, pero un poquito apenas, leí El cazador oculto, y ahí dije, bueno, esto es serio, acá viene, esto es canchero también, ¿no? Sí. Es como otra cosa. También es, pues, qué sé yo. También las lecturas adolescentes, más, qué sé yo, los cuentos del Bornemann, ¿no? Que era como... Total, sí. Ana María Yuba, no sé, como... Había unas novelas que escribía Marcelo Birmacher, que es alguien que está medio, qué sé yo, complicado, y también me gustaban, ¿no? Cuando leía de chico, la colección de Elige tu propia aventura. Claro, sí. La amarilla de la colección Robin Hood. Historietas, sí, no sé, de todo un poco, la verdad, y
Sí, en un momento empecé a leer poesía y todo eso, pero... Sí, pero también hay algo que me gusta mucho de tu imaginario, que también hay algo en relación a la literatura rockera, ¿no? La crítica, las revistas de rock. Hay algo también de ese universo de lector que a vos te seducía, te seduce, porque recuerdo que has comentado eso en varias entrevistas, ¿no? No, sí, sin lugar a dudas es lo que más me conmueve y más me lleva, es como todo lo que es biografía de música y sentirme así involucrado en la historia de alguien que está haciendo el camino que me interesó hacer a mí en algún momento, me parece buenísimo. Qué sé yo, las primeras biografías que leí, las de R.E.M., las de Nirvana, decía como qué bueno, las de Sonic Youth incluso decía. Biografías escritas de una editorial española llamada La Máscara, que eran un libro tipo revista. Y sí, crecí mucho con las revistas de rock también. Claro. Sí, con todo lo bueno, con todos los malos. La mayoría malo a esta altura. Sí. Tengo una visión retrospectiva muy... qué sé yo. Tenían demasiado poder y ese poder ya no existe más, no está ahí. Y eso está bueno, un punto. Che, Gato, y pensando en tus composiciones, ya metiéndonos un poco con los materiales con los que trabajás, ¿qué es para vos una buena canción y cómo vas laburando las letras, digo? ¿Y está necesariamente vinculada con la música? Porque, reitero, hay algo muy distintivo en las letras. Incluso digo que las canta otra gente, desde Santi hasta otra gente ha tocado canciones tuyas. Y la verdad que hay algo que uno puede decir. Acá está la mano de Javier, ¿no? Entonces me preguntaba cómo elaborás vos las canciones, las letras, cómo trabajás con ese caudal de materiales que luego se vuelven una composición. Buena pregunta. Primero hay que tener, no sé, todo es un insumo para una canción. Vos arrancás el día... Todo es un insumo. Todo es insumo. Bien. Obvio que robar está buenísimo, adaptar está buenísimo, encontrar cosas que las traspolás un poco y decís, esta pasa. Y después un día decís, esto es de acá. Y cuando te descubren el robo es más gratificante todavía, porque decís, qué bueno que te diste cuenta porque estabas pensando lo mismo que yo y leíste lo mismo que yo. Pero en general tenés que tener la antena abierta a las 24 horas. Es un trabajo que no termina nunca, como ser, no sé, médico o policía. O claro. No sé, qué sé yo. Sí, esos trabajos inferiados. Sí, es como si esto está totalmente. Trato de unir. Ahora, a nivel estilístico, creo que por ahí, no sé, nunca me puse a analizar, pero trato de unir una imagen con una sensación, que es básicamente lo que tiene que tener una imagen que transmita, que sea. Trate de cuando. Larral le dice, trate de decir con palabras decidoras. No hay que. Trate de decir con palabras decidoras, anoten. Empallada para un hijo gaucho, como sí. O de llegadoras. Eso lo importante es como que es como tirar algo que pegue contra algo, no tirar algo por tirarlo, ¿viste? Porque yo veo muchas letras que están hechas para cantar la parte que se canta. Ok. Sí. Yo cuando hay mucho. Cuando está la palabra mar, digo. Si pusiste la palabra mar es porque faltó algo en el medio. Sí. Va bien con todos los infinitivos y me gusta, corta me gusta. Sí, entonces ese es el camino que no. El camino que sí es tratar de decir con imágenes que sean un poco novedosas. Bueno, pienso ahora en la frase cosas caras rotas, ¿no? Como que ahí hay un trabajo, hasta te diría, y acá voy a apelar mi título de profesor de lengua y literatura de secundaria, hasta silábico, digo, hay una cosa ahí. Desde la imagen, cosas caras rotas, ¿no? ¿Quién no quiso destruir algo muy caro alguna vez en su vida? Y después, cuando ya uno deja de lado eso, empieza hasta a ver cosas caras, o sea, el uso hasta de las vocales. Digo, hay una obsesión en vos en pensar en la palabra perfecta, la métrica. Hay como un laburo ahí hasta lingüístico que te pones obsesivo, o es más intuitivo, cae, dejo pasar. Hubo. Ahora ya no. Que sea lo que Dios quiera, ¿cómo es ahora? Considero que hice demasiado y como, no sé. Ahora sí, no, hubo un trabajo. Trataba de no. Ahora que me decís cosas caras rotas me resulta hasta medio cacofónico, ¿viste? Como sí. dos sílabas que ya está y también no podría ponerlo juntas porque tengo dos ta, qué sé yo, ¿viste? Como la cacofonía. Sí. Trato de buscar. Cosas caras rotas surge de un hecho muy puntual. Tenía una computadora, una MacBook Pro carísima y se me cayó de la mochila y no pasó nada, ¿viste? Estaba un poco machucada, qué sé yo. Y dije,
intento no preocuparme por las cosas caras rotas. Y ahí empecé a vincularla con un montón de... Con un universo semántico mucho más grande, que era todos los veranos que estuvimos de joda. Sí. Ahí en casas prestadas, que habla mucho de eso, ¿no? Como estar de joda sin preocuparse, como que es como, las cosas caras rotas son lo visible del iceberg, que sería una vida bastante descuidada, ¿no? ¿Qué sé yo? Me gusta esa idea de la punta del iceberg, ¿no? Una teoría de Hemingway, ¿no? De cómo laburar algo desde la sugestión. Pero también hay otra cosa, y ahora me gustaría escuchar una canción si tenés ganas de tocar, que me gusta mucho también de las canciones de los faunos, que tiene que ver con lo económico de algunas canciones y cómo sugiere mucho. E incluso hay canciones muy cortas que te quedan resonando y parecen como que duran 3-4 minutos y son 48 segundos, 1 minuto 12. ¿Cómo laburás la economía? ¿Y cómo cuando sabés, decís, no, es hasta acá, no necesitas más la canción? Yo soy económico con mis ganas de trabajar también. A ver. Hay como que lograr que la menor cantidad de recursos causen la mayor cantidad de efecto, ¿no? Porque si vos tenés... Las canciones muy largas son difíciles de memorizar y eso les juega en contra de las canciones. Hay letristas increíbles que hacen unas letras muy largas y hoy en día no hay tiempo para letras largas, no hay tiempo para, qué sé yo, no es por el tema de hoy en día. Me gusta trabajar formatos cortos que sean pegadores. Yo cuando voy a ver una banda y en general veo bandas y no me llevo nada. Cuando me llevo una frase de una canción, esa banda es buena o es una buena letra. Como una frase que sale de lo común, que decís, ¿qué mierda estaba diciendo cuando dijo, no sé? Y decís que bueno. Sí. Es que buscar la frase, es buscarla solamente. Claro. Es buscarla. Yo por eso que tampoco tengo una técnica para componer, pero sí anoto todo lo que se me ocurre. El 95% es basura, por eso es muy frustrante. Es estar buscando entre la basura todo el tiempo. ¿Dónde anotas? En todos lados. ¿Manuscrito, blog de nota del celu? Manuscrito no me entiendo la letra, es otra cosa muy frustrante también. Sí. El blog de nota del celu es lo más seguro, pero hay notas en todos lados. A veces encuentro, no sé, en cualquier cosa, en algo que tengo que llevar a un lugar anotado con una frase que es una estupidez total, y digo, no, qué boludo. Me parece muy infantil, pero me parece muy, qué sé yo, es la vida que elegí y han dado sus frutos las canciones. Sí, no, total. Pensando en eso, ¿tenés ganas de tocarnos algo? Que queríamos saber si... Voy a tocarles una canción muy... aunque no me gusta mucho tocar en este formato, voy a cantar una canción que se llama Cosas Caras Rotas, y que es una canción... ¡Vamos! Muy angustiante en el fondo. Tiene como su componente... Me parece muy oscura, además en el momento, momento de mi vida, y en este momento del mundo. Bueno... Acá en el vuelo del tigre, Javier Sisti Ripoll, alias El Gato, también cantante, compositor, uno de los integrantes de una bandaza 107 Faunos. Intento no preocuparme por las cosas caras rotas que hay en la casa mientras estamos afuera. En la pileta y reímos y el día se va. Vamos en auto por puentes y Maranda. El mundo planea su temible venganza. Cosas caras rotas en la casa, vidrios abajo del agua, cosas caras rotas en la casa, vidrios abajo del agua. Ni todos tus juguetes a pila van a salvarte en esta noche de luna mala. ¡Vamos! Gracias. Y te agradezco la onda de tocar sabiendo que por ahí el formato no es el más cómodo para vos. Está bien, todo me incomoda.
como qué sé yo. Cuando encuentre mi guitarra y... Sí. ¿Está bien? ¿Se entendió? No, sí. Creo que estuvo bien. El mensaje llegó, fue un poco torpe la ejecución, pero tendría que haber ensayado, pero no ensayo. No, bien, bancamos. Me gusta la adrenalina. Vamos a hacer un pequeño corte, pero te dejo la pregunta titilando para la próxima parte y la última. Me preguntaba si fuiste evolucionando como compositor. ¿Hay algo ahí que te resuena en tu trabajo? Digo, no me contestes ahora, lo respondemos después del corte, pero pensaba en esta idea, ¿cómo se lleva el gato con la palabra evolución en relación a componer canciones? Ya seguimos con el vuelo del tigre. Estamos en la última parte del vuelo del tigre. Estamos planeando este mundo en destrucción, pero tratando de llegar a alguna zona de placer, goce, emoción, dulzura, belleza, todo lo que nos conmueve, y por eso tenemos a la música de los faunos acompañándonos. Javier Sisti Ripoll, alias Gato. ¿Cómo te llevas con la palabra evolución en relación a la composición de canciones, culminación de discos, tu vida con la creación? Fue cambiando, no sé si... A ver. Sí, no sé si... La palabra evolución es políticamente incorrecta, ¿no? Como que te metías en este momento, me parece. Fui cambiando mi manera de hacer las cosas. Creo que la frescura del principio, la inocencia, la estupidez de estrellarte contra eso, Sí. Eso no se eso se hace una vez solamente. Ok. Por eso que fui encarando a la vez otros proyectos para cambiar un poco resetear un poco la maquinaria y después volver más fuerte a hacer cosas para los faunos. Pero sí, no sé si evolucioné, qué sé yo. Hay una cosa. Antes por ahí me salía más espontáneo y no pensaba tanto. Ahora como que esa espontaneidad se fue y le meto un poco más de... Antes era más intuitivo y ahora hay que trabajar más, lamentablemente. ¿Sí? Se va gastando ese cartucho de intuición y estupidez y de desfachatez que tenés al principio. Sí. Tendrían que por ahí evolucionar, no sé, en letras más largas, que planteen una historia, pero no, yo trabajo con imágenes y con frases muy pequeñas que tratan de ser lo más potentes posibles y... Bueno, pero pensaba también que es algo en relación al trabajo creativo en general, ¿no? O sea, pensaba en artistas plásticos, pensaba en cineastas, pensaba, digamos, hasta en gente que trabaja con arquitectura y diseño de interiores. Y me preguntaba si para vos tiene que ver con la edad, con estar mucho tiempo en una actividad, con también los niveles de profesionalización que manejan algunos artistas cuando están mucho en un campo, ¿no? ¿Con qué tendrá que ver, digamos, ir cambiando? O simple aburrimiento también de algunos métodos y buscar unos nuevos. Sí, quizás sea el cansancio que genera un formato, ¿no? El formato. No sé, ahora estuve haciendo unas canciones así solo, en otros formatos, de otros géneros, otros estilos, y me salía mucho más fácil todo, ¿entendés? Porque ante la novedad, mi capacidad de respuesta es mucho más rápida e intuitiva. Ante la repetición, mi capacidad de respuesta es, bueno, vamos a hacer otra canción que se parezca un poco, pero que sea un poco diferente, porque también, ¿no? Estado desarrollando una retórica, una estética. Esos cánones suponen permanecer un poco dentro de esos límites, ¿no? Qué sé yo, igual el próximo disco que estamos por sacar, ahora va a salir un adelanto que la letra es 100% faunos, más de los faunos así, más infantiles de hace 15 años. Pero el contexto sonoro en el que la pusimos es bastante novedoso para lo que es nuestro formato y eso quizá de buen resultado. Lo importante es cambiar un poco para que nada cambie, no sé. Me cuesta, es más difícil. Por eso si me pongo a hacer una cosa que un trap me sale mucho más fácil porque digo, Sí. Claro, hago esto. Claro. O no sé, en algún otro formato, no sé. Sí. Y ahora también estás con cuestiones solistas, también estás algunas pinturas que compartiste en tus redes. Contame cómo vas viendo esa diversificación de intereses, o llamémoslo, ampliación del campo de batalla de lo que te interesa intervenir.
que es natural, necesitamos hacer en cuanto a que empecé a pintar. Todo esto que fuimos contando. Sí. Bueno, de hacer canciones, el mundo de la letra de canciones y la poesía están muy ligados, así que bueno, siempre estuve en lecturas de poesía, edité un librito en algún momento. En un momento necesitaba la tapa para el disco y cambiamos de aire. Me tocó a mí hacerla y dije, bueno, me compré todas las parafernalia para pintar y empecé a pintar y dije, qué bueno esto, qué bueno, qué divertido. Entonces empecé a pintar y empezó a ver la gente y dije, che, que están buenos tus cuadros, qué sé yo. Y me invitaron a hacer una exposición solo, que era como mi sueño, porque mi sueño antes de ser músico era ser pintor también. O sea, siempre de chico ¿te imaginabas? Fantaseaba con esas cosas de la creatividad, aunque no me considero una persona para nada creativa y con un talento muy escaso para lo que es dibujar. Pero es ir en contra de, como dice Fabián Casas, de la habilidad. Ir en contra de la habilidad de uno, que la mía era en la primaria, en la secundaria, básicamente obedecer y repetir. Dije, bueno, vamos a hacer cualquiera en cualquier ámbito total. Y no sé, qué sé yo, me gusta mucho el arte abstracto, me parece que es un campo alucinante donde, no sé, es como que simplemente me siento cómodo y siento que conozco. No sé, me gusta el arte, de todo tipo de arte. Sí, che, qué lindo esto que decís. Bueno, y de así paso... como me gusta todo tipo de arte, cuando me tocó pintar, pinté, y cuando me tocó tocar, toqué. Claro. Soy muy bueno en esto. ¿Qué te respondes? Pero lo importante es el mensaje. Ok, lo que importa es el mensaje. El medio es el mensaje. Bien, bueno, no, digo que de paso comento que vamos en futuros programas a hablar de los Lemmings y otros de Fabián Casas. Cierro notita al pie. Volvemos con Gato y quería preguntarte en ese sentido, esto que estás comentando, y me preguntaba si ustedes desde La Plata, y me refiero al conjunto de bandas que integraron Laptra, renovaron mucho de lo que es el rock independiente del argentino, y para mi gusto lo renovaron completamente, pero vamos a ponerlo sobre la mesa de laburo. Y me preguntaba cómo estás ahora, pasado el tiempo, con que están llegando nuevas bandas, amplificándose la escena independiente, en algún sentido tienen como referencia mucho del trabajo que ustedes hicieron. ¿Cómo estás con eso del paso del tiempo y viendo lo que se está gestando y pensar, también lo tiro a la mesa de trabajo, que lo que ustedes hicieron influenció a algunas personas en modos de trabajo, modos de componer, modos de crear? Sin duda es muy gratificante que algunas personas hayan tomado como referencia lo que hacíamos. Eso me pone muy feliz. Me gusta mucho este revival del rock que hay en general, aunque parece gigante y por ahí no es tan grande. Pero no sé, abrazo el futuro. Me gusta el revival del rock, aunque no sé si nos tienen tanto como referencia a nosotros. Ella como una generación tan avanzada que nosotros somos los viejos. Y permanecer tanto en algún ámbito... también enfrentamos una sociedad bastante muy gerontofóbica, que también no se habla mucho. Es como que ya si tenés una edad es como que fuera, sos parte de lo viejo. Bueno, el tiempo pasa muy rápido para ustedes también, le digo, la juventud. Y sí, por un lado me gratifica haber sido referente de algunas cosas y me molesta no haber sido referente de otras. Sí. Porque cuando pensás algo bueno, inmediatamente surge la fuerza opuesta y igualadora. Es como que no se puede ser feliz. No, la cabeza hay una chapita que golpea contra el costado del pensamiento que dice, ¿por qué no me reconocen como el máximo ídolo mundial y por qué no? Y está bien. Me tocó ocupar ese lugar, pero sí creo que fue bastante influyente y bastante poco reconocida. Tuvo su reconocimiento y ya se lo sacaron. Pero interesante esa lectura. Sí, pero a mí me interesan otras cosas ahora, como me interesa más la escena del hiperpop y todo lo que es el futuro, y ya es como, ya no lo mediado tanto por lo sanguíneo. Me parece más inquietante y, no sé, me gustaría mudarme para ese terreno en el que tampoco seré bien recibido, pero... Claro. En un momento te sentís un extranjero en el planeta, es como que... Crecimos tanto en lo que era la cultura juvenil y el cambio y en lo nuevo y ser el rebelde, el joven, el estar
en la tendencia y todo, que como es un lugar incómodo ese, porque al principio no podés con la historia pesa demasiado. Y una vez que pasaste la historia, todo lo que te pasó por delante, la historia futura, toda la historia que se construyó después de vos, es mucho más difícil de enfrentar que la historia, que el peso del pasado. Me parece que encontrar un equilibrio entre eso y sentirte cómodo con el hoy es bastante difícil en ese momento para mí, pero miro más para adelante que para atrás. Entonces todo lo que haya hecho o no haya hecho el Aptra a mí ya no me importa. Que está ahí, ya está. Me conformo con haber dejado algunas buenas líneas, algunas frases afortunadas. En ese sentido, ¿tenés ganas de tocar Another Song? Ya que estamos. Esta canción es un poco hermana de la otra. Ya verán por qué. Bueno, es una canción muy difícil ver este formato, pero... Llorando en la mansión prestada, un recuerdo es mejor que nada. Háblame de eso, así existen otra vez. Llorando en la mansión prestada, llorando en la mansión prestada. Una fiesta en una casa antigua, una noche de tormenta. Una habitación oscura, una tarde soleada como esta. Háblame de eso, así existe otra vez. Llorando en la mansión prestada. Llorando en la mansión prestada. Vamos, vamos. Javier Sisti Ripoll, alias Gato de 107 Faunos. Bueno, qué lindo escucharte, y me preguntaba también si estos nuevos formatos, y pensaba también que ahora, bueno, se trabaja más con el tema de los singles, y los discos de los faunos son discos que uno escucha de forma completa, por lo menos yo. Y quería preguntarte lo siguiente. Digo, esto también vos decías de el formato, tocar ahora. ¿Te sigue gustando grabar discos? ¿Te sigue gustando tocar en vivo? ¿Cómo te llevas con esta idea de tener una banda después de tanta experiencia encima? Me encanta tocar en vivo. El día que te levantás y vas a tocar es hermoso. Es como lo que querés hacer. Me encanta tocar en vivo. Lo de grabar el disco, bueno, está bien, se graba. Es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo, me parece, Sí. me parece que está buenísimo. Sí, sí. Sí, cuando la banda está con ganas de grabar un disco es extraordinario. Y hace poco terminamos de grabar nuestro 7º disco y estoy contento con... ¿Nos podés contar algo? ¿Tenés ganas de contarnos algo Sí, de eso? sale el primer adelanto ahora en diciembre y en febrero saldría el disco, y es un disco más allá del adelanto, que es un poco más fuera del formato que cultivamos. El resto del disco es un homenaje al indie rock, así 100% indie rock americano, ¿no? Latinoamericano, platense, así como va por ese lado, es como muy clasicón, o qué sé yo, fuimos ahí, es más adult orientated rock, más como, qué sé yo, Sí. es como Sí. simplemente eso, me parece a mí, qué sé yo, por ahí.
¿Por ahí otro integrante de la banda diría algo distinto? No, estamos todos en el AOR. No parece eso. Bien, ¿y cómo te sentís con el formato grupal pensando en que muchas son composiciones tuyas y cuando seguramente las llevas a la sala de ensayo, las compartís, van tomando otra forma? ¿Y cómo se maneja la democracia en una banda como Los Faunos? En general no llevo las canciones terminadas y las terminamos en el estudio, esa es la idea. Por ahí grabo un poquito. Ahora está trayendo muchas canciones mi hermano, que es como... es más compartida la composición. El disco anterior es casi todo obra mía y dije, bueno, muchachos, hagan algo. No, tener muchos compositores es como un momento que... Es un problema a veces. Sí, es un problema, pero dejando el ego de lado, yo estaba siempre, estos últimos discos estuve muy cómodo con los compositores de la banda que compartía el espacio. Sí. Y cuando componen y traen una canción y me parece buenísima, digo, qué bueno que la trajeron ustedes. Y ahí, no sé, toco el bajo y es más fácil. Sí. No sé. Che, ¿sabés qué me alucina esto de que seguiste adelante con tu banda, con Los Faunos, 7º disco que está por salir? Y me preguntaba esto, ¿no? Y siempre cuando tengo a alguien que hace mucho que está haciendo algo, sea un remisero, sea un pisero, sea un artista de rock, me pregunto qué lo sostiene a seguir en esa actividad, porque muchas veces las actividades que llevamos adelante es más el tiempo que pusimos ahí que con algunas parejas, que con algunas familias, que cualquier otra cosa que hagamos, ¿no? Si uno tuviese que preguntarte esto a vos, ¿cuál es tu respuesta, no? ¿Qué te sostiene en esto? Llamémoslo música, llamémoslo Faunos, llamémoslo estado de rock. Te preguntabas por qué tiré mi vida a la basura. Como si te mirás, no sé, es algo increíble. Directamente es como, no tiene otra explicación, que es algo increíble para bien y para mal, no sé, como digo, bueno, y yo sigo en esta. Es como que si te pones a pensar un poco, creo que te bajás, pero en un momento ya no puedes bajarte. Cuando pasaste el punto sin retorno, ¿viste? Es como, ya está. Y me pone feliz. ¿En algún momento viste el punto sin retorno como diciendo, che, si me bajo acá me salvo? ¿O te diste cuenta cuando ya te pasaste de estación? No, nunca. No, en el momento que estaba en el punto sin retorno, estás en el punto sin retorno y estás viviendo el punto sin retorno. Sí. Es lo más hermoso de todo. Sí. El punto sin retorno te engaña, te dice, claro. Acá no pasa nada. Claro. Después, qué sé yo, van a venir algunas crisis, pero lo importante es que seguir con esto. Yo no sé si está bien o mal. Ponemos por el 7º disco y va a salir el 8º. Qué lindo. Y después otra cosa que pasa también en general en el mundo del arte tiene que ver con los resultados, ¿no? Que a veces se vinculan con palabras que para mí son muy molestas, pero quería preguntarte cómo te llevas vos con esas dos palabras que tienen que ver con éxito, fracaso, porque también están en relación a sostenerse en una actividad, ¿no? ¿Qué vinculación tenemos con esos términos que a veces no están en nuestros diccionarios, pero a veces uno las lee por ahí? ¿Vos cómo estás en relación con eso? La balanza está pareja, o sea, bien, o sea, está equilibrada. Sí. Qué sé yo. Teniendo en cuenta la música que hacemos y cómo la hacemos, podría no haber pasado nada. Claro. Sin embargo, pasaron muchas cosas y eso está bueno. Ahora, hoy en día lo que necesitas, porque este éxito que hablamos, cuando vos empezás en esto no te importa nada, no pensás en la pobreza que viene en el futuro. Totalmente, por eso te lo preguntaba, me encanta que lo digas, sí. Porque todo se resume a dinero, básicamente. Y el que diga que no miente. Y dejando eso de lado, estamos bien. Y teniendo en cuenta también estamos bien. Pasaron un montón de cosas increíbles. O sea, un montón de gente que admiraba cuando empecé esto, empezaron a admirar a mí. Entonces, eso no lo paga la plata. Eso no se puede comprar. Pero también, qué sé yo, sí, hay un reconocimiento, qué sé yo, hay momentos que subís más, bajás más. Cuando vas en la baja decís, uy, ¿cómo la remonto? Por ahí se termina acá. Y después sube y inesperadamente decís, vamos, surfiemos esta. Y es como que no dependa de vos. Es como, no sé, cada recital es como hacer tu cumpleaños. Sí. A veces van 3 personas, a veces van 30.
Sí, sí, sí. Es como que no terminamos, no sé, como no... Es difícil ya cuando... Hay cosas que funcionan porque, no sé... La gente se junta donde hay más gente, ¿viste? Cuando hay una bola de que se hace grande y ya la bola anda sola, Sí. es buenísimo eso. Nuestra bola no anda sola todavía, pero a veces me sorprende de lo que de que dé vuelta y que esté así. Una bola, como, ¿se entiende? Sí, Imagino sí, una sí, bola sí. humana, así que, pero sí, básicamente es. ¿Cómo me llevo en relación al éxito y el fracaso? A veces me siento que fracasé completamente. A veces me siento completamente exitoso. A veces siento que el éxito que tengo no sirve para la vida que llevamos. Poder resumirse así. Me encanta. Che, terminamos con dos últimas. Tengo acá en mis manos un objeto maravilloso que es para que firmes alguna de las paredes de acá, que dejes tu sello, tu marca en las paredes de Sibila Producciones y Radio Cantilo. Y la última cortita para terminar, también a gente con experiencia, gente experimentada o que en términos orientales tuvo una vida interesante. Me gusta preguntarle, sobre todo si se dedican al arte, ¿hay una misión del Gato en esto del rock, de la música, o solamente es un capricho personal y vamos a ver hasta dónde tiramos con esto? Sí, es una misión, sin duda. Yo me salvé con la música y si alguien se pudo salvar con mi música, está la misión cumplida. Eso. Y también es un capricho, también, obvio. Es un capricho con misión. Creo que pueden convivir las dos cosas. Y quiero, bueno, el 27 de octubre saco un tema solista, Luna Congelada, que es el tercero de una serie, de un disco que va a salir que se llama Aburrimiento Suicida, que sale en noviembre y después sale el disco de los Faunos. Y sí, es un sueño hermoso. Gracias, Gato. Sos Gracias, lo más. Walter, igualmente, eso es lo más. Gracias. Bueno, esto fue El Vuelo del Tigre, capítulo 6. Ojalá les haya gustado, lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y si no, volvemos. Tenemos venganza la próxima semana. Muchas gracias, Cantilo. Muchas gracias, Sibila. Muchas gracias, Vane. Aguante estar vivo. Por más que el mundo se destruya, seguimos leyendo, seguimos escuchando música. Gracias.